Oseas 1, verso 1 hasta el capítulo 2, verso 1. Salvados por el Señor. Solo se dice de Oseas que fue hijo de Berí, pero más importante, deja claro que su mensaje divino se da en una situación real, política, histórica, entre los reinos del norte y sur de Israel. Dice el verso 1. Esta es la palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Berí, durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y durante el reinado de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Les quiero compartir un breve video sobre Israel y sus fronteras. Interesante conocer que Oseas significa salvación. Y este anuncio de Oseas está colmado en el recorrido de los 14 capítulos de metáforas e ilustraciones para justamente ayudar a Israel y a los receptores del mensaje con claridad lo que el Señor está reclamando, como está advirtiéndole. Iniciando así con la introducción. Vean el siguiente mapa también para tener idea de esta separación de ambos reinos, del reino del norte y el reino del sur. Alrededor del año 930 antes de Cristo, después de la muerte del rey Salomón, y a excepción de Judá y Benjamín, 10 tribus de Israel, identificadas como las 10 tribus del norte, se negaron a aceptar a Roboam, el hijo y sucesor de Salomón, como su rey. Y ahí entonces se da esa división, y en pleno, debo decir, conocimiento de Jehová el Señor. Él no fue ajeno a esa
realidad, sino que también incluso se los anticipó. Volvamos a Oseas capítulo 1 y veamos entonces del verso 2. La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo: ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo. Y si necesitan entender con claridad lo que esto significa, se ha apartado del Señor. ¿Qué base tuvo el Señor para predecir o para pedirles a Oseas hacer tal acto? Bueno, Deuteronomio capítulo 6, verso 4 dice así: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. También leemos entre el verso 10 al 15. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que le juré a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde fuiste en esclavitud. Verso 13. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a él y jura solo en su nombre. No sigas, y esto hay que subrayarlo, verso 14 y 15, no sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor, y subrayé esto, tu Dios está contigo y es un Dios celoso. No vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. Deuteronomio 6, los primeros 15 versículos. La medida de esta exigencia como de esta advertencia es precisamente el mismo Señor. Su carácter, como se oraba, tener un carácter, tener una persona, es lo que hacen de este Señor Dios con autoridad para decirle lo que le dijo a quien escogió, a quien amó incondicionalmente, a quien a quien libertó de Egipto e hizo un pacto con ella, con Israel. A esta altura de la introducción, Oseas 1, el Señor compara a Israel con una esposa infiel. El profeta Ezequiel, y aquí sí te doy los minutos, o mejor dicho, los segundos, para que ubiques Ezequiel 16, quien también lo denunció. El profeta Ezequiel también lo anunció. Capítulo 16. Toma nota si no llegas a ubicar el texto, pero toma nota, Ezequiel 16, y vamos a leer los primeros 15 versículos. Dice: el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, échale en cara a Jerusalén sus prácticas repugnantes. Adviértele que así dice el Señor omnipotente: Jerusalén, tú eres cananea de origen y de nacimiento. Tu padre era amorreo y tu madre hitita, es decir, haciendo referencia a Abraham. El día en que naciste no te cortaron el cordón umbilical, no te bañaron y no te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti, ni te mostró compasión brindándote esos cuidados. Al contrario, el día en que naciste, te arrojaron al campo como un objeto despreciable. Pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu propia sangre y te dije: sigue viviendo. Crece como una planta silvestre. Tú te desarrollaste y creciste y te hiciste mujer.
y se formaron tus senos y te brotó el vello, pero tú seguías completamente desnuda. Tiempo después pasé de nuevo junto a ti y te miré. Estabas en la edad del amor. Extendí entonces mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Me comprometí e hice alianza contigo y fuiste mía. Lo afirma el Señor omnipotente. Te bañé, te limpié la sangre y te perfumé. Te puse un vestido bordado y te calcé con finas sandalias de cuero. Te vestí con ropa de lino y de seda. Te adorné con joyas, te puse pulseras, collares, aretes, un anillo en la nariz y una hermosa corona en la cabeza. Quedaste adornada de oro y plata, vestida de lino fino, de seda y de telas bordadas. Te alimentabas con el mejor trigo y con miel y aceite de oliva. Llegaste a ser muy hermosa. Te sobraban cualidades para ser reina. Tan perfecta era tu belleza que tu fama se extendió por todas las naciones, pues yo te adorné con mi esplendor. Lo afirma el Señor omnipotente. Y versículo 15. Sin embargo, confiaste en tu belleza y valiéndote de tu fama, te prostituiste. Sin ningún pudor te entregaste a cualquiera que pasaba. Lo afirma el Señor omnipotente. Si ustedes recordarán, Esdras fue testigo de esto también, como leíamos semanas atrás. El pueblo de Dios, como una mujer casada con su Dios, es infiel a él. La razón, se olvidó de la alianza, se olvidó del pacto, usurpó el lugar de su Dios, se permitió desear ser el centro de la gloria y de la historia. La consecuencia, bueno, Oseas 1:3-6 dice: Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces el Señor le dijo: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco haré que la casa real de Jehú pague por la masacre en Jezreel. Así pondré fin al dominio del reino de Israel. Ese día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Gomer volvió a concebir y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas: ponle por nombre Indigna de compasión, porque no volveré a compadecerme del reino de Israel, sino que le negaré el perdón. Palabra del Señor. Según Segunda de Reyes, capítulo 9, Jehú fue un rey de Israel comisionado para exterminar a toda la casa de Acab. ¿Quién fue Acab? También fue un rey de Israel que se casó con Jezabel, que no era israelita, y adoraba a los dioses de Baal, y que asesinó a los sacerdotes contemporáneos a Eliseo. El problema con Jehú fue que después de mandar a decapitar a 70 hijos descendientes de Jezabel y Acab, mejor dicho, de Acab, él niega públicamente toda responsabilidad y usa el hecho para asesinar a los funcionarios que habían cumplido con esa orden. Ustedes la pueden leer allí, Segunda de Reyes, capítulo 10. Esa matanza masiva que acaba con la dinastía y los partidarios de Acab es la base para el nombre simbólico del primer hijo de Oseas. En consecuencia, el nombre se convierte en un recordatorio para el gobernante de ese momento, descendiente de Jehú, en cuanto a su dinastía, para dar cuentas por los asesinatos de su padre o antepasado Jehú. Lo que significa
o significó entonces la destrucción y desaparición del reino del norte. Esto no es leyenda ni ciencia ficción. Esto fue real, como lo sigue siendo muchas cosas en nuestro entorno hoy. Comparto brevemente otro video de la situación actual en aquel punto geográfico. Las fronteras de Israel. El derecho a la defensa propia dentro de fronteras seguras es un estado básico de todo país y condición indispensable para la defensa de sus ciudadanos contra invasiones militares y ataques terroristas. Israel es un pequeño país rodeado por países árabes que ocupan una extensión 650 veces mayor que la de Israel, algunos de los cuales son bases del terrorismo mundial. Solo 70 kilómetros separan el Valle del Jordán con el mar Mediterráneo. En la Guerra de los 6 días, Israel fue atacada por 4 ejércitos en 3 frentes. Después de la guerra, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconoció por decreto 242 el derecho de Israel a tener fronteras seguras, es decir, fronteras defendibles en lugar de las frágiles que fueron atacadas. Defendibles. ¿Cuáles son las seguridades básicas de Israel? El Valle del Jordán. El Valle del Jordán, el frente oriental de Israel, una barrera natural entre Israel y los países de Jordania, Irak e Irán. El Valle del Jordán, que desde una profundidad de 400 metros bajo el nivel del mar, alcanza una altura de más de 1000 metros por encima del mismo. Es una traba terrestre de 1400 metros de largo frente a ataques orientales. La amenaza creciente de la yihad mundial cerca a la frontera de Israel la obligan a defenderse de las infiltraciones de armas y terroristas. Después que Israel se retiró de la línea Filadelfia en el 2005, se convirtió esa frontera entre Gaza e Israel en el pasaje principal de terroristas, toneladas de armas y municiones provenientes del mundo árabe. El Valle del Jordán es el equivalente a la línea Filadelfia en el lado oriental de Israel. Con el fin de defenderse, Israel debe cuidar su presencia en el Valle del Jordán. La zona de la ladera de la montaña. Esta es la zona de la ladera de la montaña, cadena de alturas que se elevan a 1000 metros y que domina la costa de Israel, donde se concentra el 70% de su población, el 80% de sus industrias y todos sus puertos terrestres y aéreos. Misiles lanzados desde las alturas de Judea peligran a Jerusalén, la capital. Ben Gurión es el único aeropuerto internacional de Israel. Podrá estar amenazado por armas primitivas como los Qassam y amenaza constante de misiles de hombro sobre el tráfico aéreo que sale o entra a Israel. Armas más sofisticadas deberán defender a todo el territorio de Israel. Si Israel estaría obligada a volver a las líneas del alto al fuego del año 1949, la llamada línea verde, el ancho de Israel se reduciría a una angosta cintura de solo 14 kilómetros. Por ese motivo, en todo arreglo futuro, se deberá asegurar la presencia de Israel en puntos clave que controlen las laderas montañosas y el Estado palestino desarmado. La importancia de un angosto territorio de Israel es que un avión de combate puede cruzar el ancho del país en menos de 4 minutos. Un avión enemigo que llega del este llega a Jerusalén en menos de 2 minutos. Con el fin de apartar el peligro aéreo sobre Jerusalén, es necesario alejar el avión enemigo por lo menos 16 kilómetros hacia el este de la capital. Para evitar que un avión se estrelle sobre zonas densamente pobladas, teniendo en cuenta que un avión israelí necesita 3 minutos para ponerse en marcha, es necesario identificar al avión enemigo y derribarlo antes que cruce el río Jordán. En defensa propia, Israel debe controlar el espacio aéreo sobre territorio de Judea y Shomrón.
Las rutas de Israel unen distintas partes del país y permiten el movimiento militar en caso de ser atacado. La defensa de esas rutas son indispensables para evitar disparos de francotiradores a los viajantes, para evitar la desconexión completa entre las zonas del país y asegurar el movimiento de las fuerzas de defensa de Israel en caso de ataque. En defensa propia, Israel debe cuidar el movimiento libre en sus rutas centrales. Existe mucha incertidumbre respecto al futuro del Medio Oriente, en especial después de la retirada programada de las fuerzas americanas en Irak. Ninguno de los regímenes existentes en la zona tiene el futuro asegurado. Israel debe hacer volver a su cauce la tradicional doctrina de defensa que está en manos del ejército del país desde su creación, bajo el espíritu de Moshe Dayan, Yigal Allon e Yitzhak Rabin. Hoy, más que nunca, es crucial asegurar fronteras defendibles a Israel. Este video muestra, entre varias cosas, que el mal es real. Hay guerra en el mundo. Aquellos islámicos creen que adorar a Dios está relacionado con su territorio o la tierra. Y desde Oseas nos expone justamente a la veracidad de un Dios que no está ajeno a lo que ocurre en la tierra. Afirma la veracidad de la escritura, por lo cual el Dios viviente se nos ha dado a conocer y nos permite por medio de ella conocer qué espera Él de su iglesia. Dios le manda a Oseas ponerle por nombre a la niña indigna de compasión, ahí en el verso 6. ¿Y por qué? Porque no volveré a compadecerme del reino de Israel, sino que le negaré el perdón. Y esto Dios lo cumplió. Dios se los reveló, tenemos testimonio bíblico, y lo cumplió. Y es el testimonio histórico. Dios cumplió su palabra profética. Y en su cumplimiento también nos alcanzó a nosotros. A pesar de no ser israelitas y de que hace miles de años se anunció este mensaje, la salvación del Señor nos alcanzó. Oseas 1, versículo 7. En cambio, tendré compasión de la tribu de Judá y la salvaré, pero no por medio de arco, ni de espada, ni de batallas, ni tampoco por medio de caballos y jinetes, sino por medio del Señor su Dios. En un momento el Señor usó a Jehú para salvar a Israel de la casa de Acab. El Señor usó a Siria para destruir el reino del norte, a Babilonia para conquistar al sur. Y aquí manifiesta que su compasión y salvación hacia la tribu de Judá será exclusivamente por él. ¿Y por qué? Porque es mucho más de hablar de libertad geopolítica o de salvación de la muerte física. No obstante, el Señor cumplió su profecía según Jeremías, y también lo cumplió según el Evangelio de Jesucristo. Hemos sido salvados por el Señor Jesucristo. Oseas 1, 8 al 11 dice: cuando Gomer detestó la llamada indigna de compasión, volvió a concebir y tuvo otro hijo. Entonces el Señor le dijo a Oseas: ponle por nombre pueblo ajeno, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Y expone entonces con claridad lo siguiente: con todo esto, los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar. ¿A qué le recuerda esta afirmación? ¿Qué texto del Antiguo Testamento? Allá al principio. Que no se puede medir ni contar.
Y en el mismo lugar donde se les llamó pueblo ajeno, se les llamará hijos del Dios viviente. Verso 11, el pueblo de Judá se reunirá con el pueblo de Israel y nombrarán un solo jefe y resurgirán en su país, porque grande será el día de Jezreel. Por segunda vez lo menciona. Llegó este día y todavía no. Versículo 10. Llegó que los israelitas eran tan numerosos como la arena del mar. Y en ese lugar llamado Jezreel, que significa Dios siembra, que en un momento fue de matanza y maldición, donde se les llamó pueblo ajeno, se les llamará a los salvados por el Señor hijos del Dios viviente. Ya llegó y todavía no. Donde hubo muerte, Dios sembrará vida, un pueblo que no será más ajeno a él y que lo tendrán a él por padre. Serán, vuelvo a leer la segunda parte del verso 10, hijos del Dios viviente. Llegó ese día. Entonces afirma ahí en el verso 11, el pueblo de Judá se reunirá con el pueblo de Israel y nombrarán un solo jefe, cumpliéndose así lo que está escrito en Ezequiel 11, 16 al 21. En Ezequiel 16 los denuncia, los censura, y en el capítulo 11, verso 16 al 21 les advierte lo siguiente: por tanto, Ezequiel 11, versículo 16, por tanto, adviérteles que así dice el Señor omnipotente: aunque los desterré a naciones lejanas y los dispersé por países extraños, por un tiempo les he servido de santuario en las tierras a donde han ido. Adviérteles también que así dice el Señor omnipotente: yo los reuniré de entre las naciones, los juntaré de los países donde han estado dispersos y les daré la tierra de Israel. Ellos volverán a su tierra y echarán de allí a los ídolos detestables y pondrán fin a las prácticas repugnantes. Y subrayé el 19 y 20. Yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne, para que cumplan, subraye esto, para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero, versículo 21, a los que van tras esos ídolos detestables y siguen prácticas repugnantes. Ahí está al rey Momo, en ocasiones lo nombran como también Dios Momo. Yo les pediré cuentas de su conducta, lo afirma el Señor omnipotente. El Señor lo cumplió. Ellos regresaron a la tierra, de eso tenemos testimonio en Nehemías y Esdras. Y también se está cumpliendo el nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo. Muchos hoy día están siendo añadidos a la familia de Dios. ¿Por qué necesitábamos nosotros ser salvados? Bueno, vayamos y veamos algunas porciones claves de la carta escrita por el apóstol Pablo a los que están en Roma. Así que te doy el segundo para que ubiques Romanos capítulo 2 y comencemos allí el conectar algunas porciones bíblicas de esta carta. Romanos 2, versículo 28 y 29. Subráyalo, anótalo, dice: lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así,
lo alaba a Dios y no la gente. Romanos 3, versículo 10, versículo 9 al 11. Romanos 3, una página siguiente, pase la página, dice el verso 9. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Y sepa que gentiles son todas las naciones que no son judíos. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. Versículo 11. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Romanos 6:23. 2 o 3 páginas adelante, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Ese es el destino de toda la humanidad que no se ha convertido a Cristo. Dice el verso 6. Mas la dádiva, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 9, versos 6 al 8. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Más bien, se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. A los que creen justamente que la promesa dada a Abraham según Génesis y aquí afirmada en los profetas se cumplió por medio de la persona del Hijo unigénito de Dios, Jesucristo. Así que dice entonces Romanos 10, 8 al 13. Romanos 10, 8. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, subraya esto, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confía en él no será jamás defraudado. Lo que veíamos en el Salmo 25 y en la traducción. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a quienes, a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor, no cualquier nombre, no cualquier Señor, el nombre del Señor Jesucristo, nombre dado a todo hombre bajo el cielo para que justamente que confiese, será salvo. Salvos de la condenación eterna, salvos de la ira de Dios, salvo de ser su enemigo, salvo de ser esclavo del pecado y ser ahora amigos de la misión de Dios. Por lo tanto, paso hasta Romanos 12. Romanos 12 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La iglesia se convierte entonces en la antítesis de Israel.
Oseas nos los afirmó así. Dios es justo y gracias a que es un Dios lleno de amor, si no es Dios amor, sigue siendo justo. Envió a su Hijo para hacer sobre él su justicia y entonces salvar a una iglesia que cree en él. Salvarlos de la ira de Dios porque no lo amábamos. Salvarnos de nuestra incapacidad para amarlo y así a aprender a amarlo. Y nosotros no hicimos nada para salvarnos. No hicimos nada para iniciar esta experiencia con él. Fuimos salvados por el Señor. No será con arco, no será con espada, no será con caballo, será solo con el Señor su Dios. Por nadie más. Entonces Oseas capítulo 2 verso 1 afirma, concluyendo así esta sección: llamen a sus hermanos pueblo mío y a sus hermanas compadecidas. Porque lo que la ley no logró, ni tampoco Israel, Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, sí lo logró. Y ahora por medio de él, quien ha creído en Jesús es salvo. Somos salvados para ser uno con quienes se rinden solo ante el Señor, Dios Todopoderoso. Yo fui salvado hace 26 años atrás. La noche de hoy hago memoria de aquella decisión que tomé en creerle al Señor Jesús. Me expusieron a su evangelio, la historia de Bartimeo, y yo estaba allí escuchando y fui despertado por obra del Espíritu Santo. Acepté que estaba muerto en mis delitos y pecados y no podía ver a Dios. Me lo dijeron, el Espíritu Santo me lo confirmó en el corazón y así lo creí. Y entonces creí que Jesús pagó por mis pecados en la cruz para liberarme a mí de la muerte física y espiritual. Porque a los que creen en Jesús, la muerte física no es el punto final. Él pagó para darme libertad, que es lo que denota el nombre de Jesús. Significa que libertará a su pueblo de sus pecados. Lo que he disfrutado y he aprendido a hacer durante estos 26 años hasta el día o la mañana de hoy. Jesucristo me salvó. Me salvó para anunciarlo, me salvó para decirlo, me salvó para compartirlo. Y es una decisión que nadie más puede tomar por ti. Es una decisión que no puedes tomar por nadie más. Y esto no significa haber crecido en una iglesia y ser enseñado según el evangelio y la palabra escrita de Dios. Que es una buena fortuna, es una bienaventuranza, una dicha el poder haber sido instruido desde pequeño. Pero eso no significa que se es salvo. Ser esposa del Cordero es una decisión individual y personal. Y que eso se toma ignorando la condición interna en la que estamos como creación de Dios. No se toma no se toma a los 5 años de edad. Es una decisión que se toma y se expresa entonces abierta y públicamente, entendiendo que si confieso que Jesús es el Señor y lo digo con mi boca, estoy listo para dar mi vida hasta la muerte, afirmando que Él es el Señor de mi historia.
para la gloria de Él, no nuestra, no mía, y la salvación de quienes conocerán al Dios de la historia, al Dios que salva, probablemente por medio de tu historia y la mía. Apocalipsis 21 nos lo recuerda y afirma. Apocalipsis 21, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será suyos. Algo que comenzó ya y todavía no, por supuesto, en la medida que nosotros entendemos que Él nos está preparando mientras recorremos bajo este cielo y sobre este planeta. Yo con 26 años de caminata, algunos de ustedes con menos años, otros con más años, preparándonos para ese día. En una reunión como esta virtual, ante circunstancias como las que están pasando al otro lado del planeta, en la que viven el día a día literalmente, esperando que no les caiga una bomba al techo. O circunstancias como las que el mundo está saturándose hoy. No solo una pandemia viral, sino la batalla cultural en donde nos están llamando a decir que lo que Dios dijo y está escrito está malo. Y tal vez comenzar a decir que lo que está dicho o Él dijo realmente no está bien. Esa batalla cultural en donde hoy no son misiles o en nuestro contexto no son metralletas, pero sí con un clic en la televisión, Netflix, noticias, sabemos esa batalla en donde nos están cuestionando la veracidad de la palabra como la relevancia tanto del matrimonio y la familia, entendiendo un matrimonio entre un hombre y una mujer y la familia en donde el orden natural del hombre y la mujer son esa parábola de la unión entre Cristo y su iglesia para edificar y bendecir a los hijos. Y bueno, no hay mayor ni ninguna bendición que pueda sustituir el hecho de ser salvado por el Señor. Quien no ha decidido aceptar ser salvado, no ha aceptado que es pecador delante de Dios y que lo que Dios hizo con Jesús, su hijo, en la cruz, allá en Palestina, hace 2000 y tantos años atrás, fue para salvación nuestra. Escucha lo que el Espíritu Santo dice en su palabra y ve a Cristo. Escucha la siguiente canción. Y mientras escuchamos, vayamos preparándonos para celebrar la mesa del Señor.